Hola queridas alumnas, en este video vamos a ver cómo se deriva un producto de dos funciones. La derivada del producto de dos funciones será igual al producto de la derivada de las funciones. Es decir, la derivada de f de x por g de x será igual a la derivada de f por la derivada de g. Veamos un ejemplo. Llamemos f de x a la función x al cuadrado y g de x a la función 4x al cubo. La derivada de la función f de x por g de x será igual a la derivada de la función f de x, que es x al cuadrado, por la función g de x, que es 4x al cubo. Al multiplicar la función x al cuadrado por 4x al cubo, obtenemos la función 4x a la 5, cuya derivada es la función 20x a la 4. Por otro lado, la derivada de la función f por la derivada de la función g es igual a la derivada de la función x al cuadrado por la derivada de la función 4x al cubo. La derivada de la función x al cuadrado es la función 2x. La derivada de la función 4x al cubo es la derivada de la función 12x al cuadrado. El producto de estas dos funciones es la función 24x al cubo. Como observamos, la derivada de la función f por la función g nos da 20x a la 4 y la derivada de la función f por la derivada de la función g nos da 24x a la 3. Así, la derivada de un producto de dos funciones no corresponde al producto de las derivadas de las funciones. Entonces, sigue la pregunta, ¿cómo se deriva un producto de dos funciones f de x y g de x? Es decir, ¿cuál es la derivada de la función f de x por la función g de x? Para derivar el producto de dos funciones, se deriva la primera función y se multiplica por la segunda función. La derivada de la función f por la función g. Y este producto se suma con la derivada de la segunda función multiplicada por la primera función, que es la función f de x multiplicada por la derivada de la función g de x. Vamos a aplicar esta regla en el ejemplo visto anteriormente. La regla es la derivada de la función f de x por la función g de x es igual a la derivada de la función f de x multiplicada por la función g de x más la función f de x multiplicada por la derivada de la función g de x. Como habíamos visto anteriormente, teníamos dos funciones, la función x al cuadrado y la función 4x al cubo. Y ya habíamos realizado la derivada de la función f de x por g de x, que nos daba la función 20x a la 4. Ahora realizaremos la derivada de la función f por la función g más f por la derivada de la función g. La derivada de la función f es la derivada de la función x al cuadrado. La multiplicaremos por 4x al cubo, más la función x al cuadrado, que la multiplicaremos por la derivada de la función 4x al cubo. La derivada de la función x al cuadrado es la función 2x. Y la derivada de la función 4x al cubo es la función 12x al cuadrado. Al realizar los respectivos productos, obtendremos la función 8x a la 4 más la función 12x a la 4. La suma de la función 8x a la 4 más 12x a la 4 es 20x a la 4. Como podemos observar, la derivada de la función f por la función g es igual a la derivada de la función f por la función g más f por la derivada de la función g.
Así, la derivada de un producto de dos funciones es la derivada de la primera función por la segunda función más la primera función por la derivada de la segunda función. Ok, queridas alumnas, espero que esta regla haya quedado clara y les sirva para aplicar en sus ejercicios de derivación.